Aprendo en casa. Hola Promo 2021. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y entretenida. Les cuento que estoy muy feliz. Ya le pusieron las 2 dosis de vacunación a mi mamá y al fin va a poder estar un poco más protegida. Pero claro, tiene que seguir cuidándose. Así es, no debemos bajar la guardia. No olvidemos que a pesar de que las personas estén vacunadas, tienen que seguir usando mascarilla y todas las medidas de seguridad recomendadas. Sí, y de regreso a mi casa, ella me contaba que entre los años 80 y 2000 también hubieron otras crisis sanitarias. ¿Sabías eso? ¿Ah, sí? A ver, cuéntame. Entre los años 1980 y 2000, el Perú atravesó varios problemas en el aspecto económico, político y social. Algunos de estos venían de años atrás y repercutieron en el sector salud, por lo que no permitieron dar una respuesta adecuada a las pandemias que se vivían en ese entonces, como en el caso del cólera y la tuberculosis. ¡Wow! Es muy importante conocer esas situaciones para comprender qué fue lo que pasó, ¿no? Claro. Por eso, en el programa de hoy abordaremos el contexto socioeconómico y político en el que se presentaron los problemas de salud que tuvo nuestro país entre los años 1980 y 2000. ¡Qué bien! Eso nos va a permitir comprender mejor el problema de salud actual por la que atraviesa nuestro país por la COVID-19. Recuerdo claramente haber escuchado sobre las vacunas de la tuberculosis y el lavado de manos para prevenir el cólera. ¿Qué opinas si le preguntamos a la promoción del Bicentenario sobre las crisis sanitarias de finales del siglo XX? Buena idea, Mario. ¿Qué saben sobre las crisis sanitarias que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000? ¿Qué saben sobre la crisis económica que vivió el Perú a finales de la década de 1980? En este periodo de tiempo se llevó a cabo la epidemia del cólera, en donde nuestro país, Perú, fue uno de los más vulnerables debido a que aproximadamente el 50% de la población no contaba con los servicios de agua y desagüe en sus domicilios. Cabe recalcar que esta bacteria se distribuía por medio del agua de los ríos y consumo de alimentos contaminados. Además, el gobierno no tomó las medidas necesarias para reducir la enfermedad. La crisis generada por el cólera, enfermedad infectocontagiosa intestinal, provocó el colapso del número de camas disponibles en los hospitales. Colocaban carteles que decían "no hay camas, no insistir", una situación muy similar a la que atravesamos hoy por la COVID-19. ¡Wow! ¡Qué interesante las opiniones de la Promo 2021! Sí, qué enriquecedor es escuchar diversos puntos de vista. Sí, además, cada persona recuerda distinto esa época, ya que cada familia lo vivió desde su propia experiencia. Así es, Mario. Y muchas de estas experiencias se vuelven a dar ahora por la crisis sanitaria a raíz de la proliferación de la COVID-19. Al cumplir 200 años de vida republicana, aún tenemos muchos desafíos por afrontar en el sector salud, entre ellos: fortalecer nuestra infraestructura y equipamiento sanitario, fomentar hábitos de higiene permanente, fomentar la alimentación saludable, fortalecer nuestros recursos humanos de salud, promover espacios rurales y urbanos saludables y sustentables. Sí, es complejo el tema de la salud pública. Para seguir mirando el contexto en el que se presentaron las crisis sanitarias de finales del siglo XX, llamemos al profesor para que nos comparta algunas fuentes y reflexiones sobre la crisis de finales del siglo pasado. Claro, llamemos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por participar en este programa con la Promo 2021. Muchas gracias a ustedes por invitarme. El día de hoy estamos hablando sobre algunas condiciones que se dieron entre los años 1980 y 2000 para que se presenten crisis sanitarias. ¿Usted nos podría ayudar? Claro que sí, es un tema muy importante de abordar, sobre todo en este contexto en el que estamos de pandemia. A finales del siglo pasado, entre 1980 y el 2000, el Perú estaba en un contexto muy complicado, el cual les voy a explicar para ver cómo distintos factores influyeron en el tema de la salud. En primer lugar, el Perú atravesó una grave crisis económica que trajo como consecuencia el desempleo, el aumento de la pobreza y el alza de los precios de los productos alimenticios, situaciones que influyeron en la atención de necesidades básicas de la población, como la alimentación, por ejemplo.
Además de la crisis en la que se encontraba el país, continuaron los problemas de infraestructura hospitalaria, limitados recursos humanos, escaso acceso a los servicios básicos de saneamiento, los cuales se convirtieron en factores que influyeron en la aparición y desarrollo de epidemias y pandemias. Asimismo, es necesario recordar que recién la Constitución de 1979 incorpora el concepto de salud integral y las funciones del Estado en la protección de salud. Hasta finales del siglo XIX, la salud estaba a cargo de las municipalidades, las beneficencias y las órdenes religiosas. Profesor, en internet encontré los artículos sobre salud de la Constitución de 1979. En el capítulo 3, de la Seguridad Social, Salud y Bienestar, artículo 15. Todos tienen derecho a la protección de la salud integral y el deber de participar en la promoción y defensa de su salud, la de su medio familiar y de la comunidad. Artículo 16. El Poder Ejecutivo señala la Política Nacional de Salud, controla y supervisa su aplicación, fomenta las iniciativas destinadas a ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud dentro de un régimen pluralista. Es responsable de la organización de un sistema nacional descentralizado y desconcentrado que planifica y coordina la atención integral de la salud a través de organismos públicos y privados y que facilita a todos el acceso igualitario a sus servicios en calidad adecuada y con tendencia a la gratuidad. La ley norma su organización y funciones. Como vemos ahí, se reconoce a la salud como un derecho y asunto público que concierne al Estado y a la población. Sin embargo, en la práctica se ha llevado a cabo de manera deficiente debido a las condiciones adversas que se presentaron en este periodo de tiempo y que incluso persisten en la actualidad. Entonces, son varios los factores que llevaron al Perú a estar en la crisis sanitaria de finales del siglo pasado. Profesor, ¿qué opina si llamamos a una compañera de la promoción a ver si conoce otros factores que influyeron en nuestra salud entre los años de 1980 y 2000? Excelente idea, Mario. Hola, qué bueno que estés con nosotros. Hola Brigitte, muchas gracias por la invitación. El día de hoy he venido a hablar sobre un fenómeno climatológico que ocurrió en 1982, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño causó daños con un alto costo económico y social. Según lo que he leído del doctor Carlos Bustíos, algunas ciudades se quedaron sin agua potable por varios meses. Las precipitaciones fluviales formaron en la ciudad de Piura lagunas de aguas estancadas que facilitaron la aparición de brotes epidémicos de enfermedades digestivas y respiratorias agudas. También leyendo a la CEPAL, encontré que la infraestructura física resultó gravemente dañada por la destrucción de largos tramos de carreteras y ferrovías, así como puentes, alcantarillas, caminos vecinales, pistas de aterrizaje y sistemas de distribución eléctrica. Numerosas viviendas de las zonas urbanas marginales y rurales se destruyeron o averiaron, así como centros escolares y de salud. La morbilidad se incrementó y algunas enfermedades como la malaria alcanzaron proporciones epidémicas. Muchas gracias. Justo el historiador Marcos Cueto señaló que además en 1985, debido a la inflación, se dictó el alza de precios de los productos de primera necesidad, como la leche, la gasolina, el arroz y los fideos, que componían las compras básicas de las familias urbanas del país. Al finalizar la década de 1980, había aumentado el precio de los alimentos básicos, como el pan, la harina, los fideos, los huevos y el pollo. Muy bien, veo que los estudiantes de la promoción han revisado distintas fuentes. Como se habrán podido dar cuenta, diversos autores coinciden en que el contexto económico peruano entre los años 1985 y 1990 en alguna medida impactaron en la satisfacción de las necesidades básicas de la familia principalmente. ¡Wow! Todo lo que pasó en aquella época, ¿verdad, Mario? Sí. Qué necesario es conocer todo el contexto para entender por qué se dieron las crisis de salud entre los años de 1980 y 2000. Claro, y ahora entiendo por qué algunos de estos problemas se mantienen hasta el día de hoy y han limitado la atención de nuestra salud en este tiempo de pandemia producto de la COVID-19. ¡Claro! Por eso Promo 2021 es importante conocer los distintos factores que confluyen para que se genere alguna situación crítica, como en el caso que estamos analizando, la crisis sanitaria de finales del siglo pasado. Hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora.
En el programa de hoy estamos analizando el contexto en el que se presentaron los problemas de salud que tuvo nuestro país entre los años 1980 y 2000. Sí, y hemos visto que hubieron distintos factores que llevaron a que se desarrolle la crisis de salud. Por un lado, está la crisis económica que llevó a una alza de precios de víveres que hizo que la alimentación se vea afectada. También vimos que la Constitución de 1979 recién incorporó el concepto de salud integral y las funciones del Estado en la protección de la salud. Por ello, muchos componentes de la atención de salud se vieron limitados. La infraestructura hospitalaria, la falta de recursos humanos, el problema del acceso y mantenimiento de los servicios de saneamiento son algunos de los problemas que contribuyeron a que se desarrollen las crisis sanitarias, como la epidemia del cólera, por ejemplo. No olvidemos que también vimos que en 1982 se dio el fenómeno del Niño, que a su vez trajo múltiples consecuencias que tuvieron un alto costo económico y social. Entre los efectos que hemos visto está que muchas ciudades se quedaron sin agua. Además, producto de las lluvias se produjo el estancamiento de aguas que dieron paso a la contaminación y al desarrollo de enfermedades. Muchas carreteras se vieron gravemente dañadas, así como puentes, caminos vecinales, pistas de aterrizaje y sistemas de distribución eléctrica, además de viviendas destruidas. Finalmente, producto de la inflación que se dio en la segunda mitad de la década de los 80, el alza de precios de productos de primera necesidad afectó la satisfacción de necesidades básicas de la población. También, la crisis económica de ese entonces generó desempleo, lo que hacía que la crisis se agrave más. Qué interesante el tema que estamos viendo hoy. Qué necesario es dar una mirada a nuestro pasado para comprender el presente. Así es, Promo 2021. Continuamos luego de la pausa. TV Perú. Pongo el hombro. Este 24 de junio, en la explanada de Sacsayhuamán, vuelve el mágico esplendor de la Fiesta del Sol brillando para el mundo. Inti Raymi del Bicentenario 2021. En vivo desde las 11 de la mañana, participe de la más imponente escenificación cultural que celebra la grandeza del Cusco y el milenario imperio de los incas. Inti Raymi del Bicentenario 2021. La Fiesta del Sol brillando para el mundo. Una transmisión extraordinaria que unirá a más de 108 canales latinoamericanos, integrantes de la red TAL, y que usted verá el jueves 24 desde las 11 de la mañana, en exclusiva por TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Han llegado muchos correos. Ellas están aquí para orientarte. ¿Sabías que existe un registro de abogados que han incurrido en mala praxis? Acompañadas de grandes especialistas. Lo que caracteriza en realidad el acoso laboral, o comúnmente llamado mobbing, es importante decirle a la víctima que no está sola. Resolveremos caso por caso. Aquí estoy, lista para el siguiente caso. Todos los martes y jueves a las 4 de la tarde por TV Perú. En TV Perú, aprender quechua es muy fácil. Hablar quechua es lo máximo y puede hacerte ganar. El primer programa de concurso en quechua de la televisión peruana. Vamos a ver el puntaje del juego. Aprende jugando. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por TV Perú. Vuelven los sonidos que emocionan. Tenemos mucho repertorio de antaño que tenemos que mostrar. Amalaya la siembra se echó a perder. Sonidos que alegran el alma y fortalecen el espíritu. Vuelven los sonidos que nos conectan con el mundo. Un saludo para Sonidos del Mundo. Sonidos del Mundo, todos los sábados a las 4 de la tarde por TV Perú. A continuación, La Voz Cantante. Bienvenidas y bienvenidos, Promo 2021. Hola chicas y chicos, tenemos que continuar con el tema de hoy. Sí, algunas y algunos estudiantes nos quieren compartir experiencias o información que han investigado sobre los temas que estamos viendo. Profesor, ¿nos acompaña?
Claro que sí. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, Promo 2021. Hola, Promo 2021. Quería agregar en el tema de hoy respecto al contexto económico en el que surgieron pandemias como el cólera, que para los historiadores Jorge Locio y Eduardo Barriga la situación era tan crítica que para muchas familias solo era posible comprar huesos, grasas de cerdo, cabezas y colas de pescado. Lo que era aún peor, menos de la mitad de la población estaba en la capacidad de adquirir en un mes los bienes necesarios para subsistir de forma adecuada, mientras que más de 6,5 millones de personas ni siquiera tenían los medios para consumir el nivel mínimo de calorías. Interesante investigación de los autores Locio y Barriga. A partir de ello, es importante reflexionar que el desempleo agudiza la pobreza y las familias, al no contar con los ingresos necesarios para cubrir los gastos de la canasta familiar, son vulnerables a problemas como la anemia, la desnutrición, entre otros. Hola Promo 2021, hoy les quise decir que según el autor Carlos Bustíos, también el desempleo y el costo de vida aumentaron la producción de alimentos. Se redujo en partes porque la producción agrícola se quedaba retenida en zonas rurales. De esta manera se agravaron los graves problemas nutricionales y de saneamiento básico que afrontaban las familias de bajos ingresos. Con respecto a la salud, son el grupo más vulnerable. En este contexto, en el país se produjo una reemergencia epidemiológica del malaria, el dengue, la tuberculosis y la fiebre amarilla, asimismo la emergencia del SIDA, y que al finalizar este periodo se iniciara con la epidemia de la cólera. Así menciona que de acuerdo con Vargas Arce en 1995, de un total estimado de 23.532.000 habitantes, 10.660.000 estarían en condición de pobreza. Esto quiere decir que el nivel de gasto del 45% de peruanos se encuentra por debajo del valor de una canasta mínima de consumo alimentaria y no alimentaria. Es decir, por debajo de la canasta mínima de consumo, CMC. Hola Promo, también les quería mencionar que a finales de 1980 e inicios de 1990 se generó una masiva migración interna. Esto debido a que personas del interior huían del desempleo hacia las ciudades, ocasionando así un crecimiento desordenado de la población en los espacios urbanos. Qué buen punto el que ha tocado. El crecimiento desordenado de las ciudades generó contaminación ambiental y mayor predisposición a las enfermedades, ya que no había suficiente infraestructura sanitaria para todas las personas. Profesor, ¿nos podría explicar un poco más? Claro, lo que sucede es que el crecimiento poblacional era superior a la construcción de la infraestructura sanitaria de esas zonas y por lo tanto no todos podían acceder a los servicios básicos de saneamiento. Ah, entiendo. Por eso es importante la planificación urbana. Así es, Brigitte. En conclusión, el crecimiento desordenado de las ciudades favoreció la aparición de enfermedades. Hablando con mis tíos, me comentaron que el cólera se dio principalmente por la falta de sistema de saneamientos adecuados en todo el país. Y eso hizo que se expandiera rápidamente, ya que la enfermedad se transmite a través del agua. Excelente. Por eso resulta fundamental contar con una buena distribución de este recurso, así como un adecuado tratamiento de los desechos. En esa época también se dieron las epidemias de tuberculosis, dengue, fiebre amarilla, entre otras. Todo eso me imagino que hizo colapsar el sistema de salud, ¿verdad? Claro, Mario, pero no solo eso. Lo importante es que la aparición de esas enfermedades nos mostró las deficiencias en el sistema de salud. Así como hemos observado en esta pandemia, en la que aún hay limitaciones en el sistema de salud y por ello se ha visto necesaria la participación del Estado en conjunto con otros grupos, como la sociedad civil, los médicos y las enfermeras y la población en general para hacer frente a la pandemia. Buen punto, Brigitte.
Si bien el Estado es el responsable de la atención en salud, nosotros como población podemos, en la medida de nuestras posibilidades, cuidar nuestra salud, por ejemplo, alimentándonos mejor. El gobierno y la población tenemos un desafío frente a la alimentación. Por un lado, el gobierno para garantizar el acceso a una alimentación para todas y todos los peruanos, especialmente de los más vulnerables. Y nosotros, la población, tenemos el desafío de aprovechar de manera sostenible los recursos que nos proporciona nuestra biodiversidad. ¡Wow! Eso me recuerda a una clase en la que vimos el tema de salud integral. Ven Promo 2021, es muy importante cuidar nuestra salud. Mario, te cuento que hemos logrado contactarnos con uno de los historiadores que hemos mencionado en el programa para que nos cuente un poquito más sobre esa época. ¡Qué chévere! Hola, Promo 2021. Muchas gracias por la invitación al programa de hoy. Hola, muchas gracias por participar en este programa. Queríamos hacerle 2 preguntas respecto al tema de hoy. Claro que sí. Adelante. ¿Cuál crees que fue el principal factor que dio origen a las epidemias que se dieron entre 1980 y 2000? Un factor puede ser el neoliberalismo, esta corriente que apareció en la década de los 90, pero que sigue vigente hasta el día de hoy, que enfatiza la idea que los estados no deben invertir o no deben invertir tanto en sectores como salud, y más bien el cuidado de la salud debe ser o una responsabilidad individual o debe estar a manos del sector privado. Por el contrario, uno de los grandes avances de la salud a lo largo del siglo XX fue la responsabilidad que asumieron los estados, ¿no? Donde la salud pasó a ser un deber del Estado. El otro elemento, yo diría, es el maltrato a la vida animal, el tráfico de vida silvestre, las malas condiciones de higiene en los criaderos de cerdos o pollos. La mayoría de los virus que nos han atacado en el siglo XXI son producto de la zoonosis, es decir, son virus que han pasado de los animales a los seres humanos. Pero eso no es culpa de los animales, sino de la mala relación que los seres humanos hemos establecido con los animales. ¿Qué factores que dieron paso a las crisis sanitarias de finales del siglo pasado persisten en nuestro país hasta hoy? Yo diría que fueron principalmente 2. La crisis económica de los 80s y la intensificación de la globalización. La crisis económica hizo que aumente la pobreza y el desempleo, y eso generó o permitió la expansión y el retorno de enfermedades como el cólera, la fiebre amarilla o el dengue, males que se suponían superados. Por otro lado, la intensificación de la globalización y el mayor movimiento de personas por todo el mundo hizo que llegaran al Perú enfermedades que habían aparecido en otros países, como por ejemplo el SIDA. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta una próxima oportunidad. Qué chévere la entrevista, ¿no? Ahora entiendo la importancia de la historia de la salud. Sí, realmente ha sido muy enriquecedor escucharlo. Profesor, ¿está por ahí? Me comentan que tenemos algunas preguntas de la promo 2021. Claro que sí, acá estoy. Adelante. ¿Cómo los escasos hábitos de higiene y salud influyeron en la propagación de las pandemias entre 1980 y 1995? En nuestro país, el cólera y la TBC se propagaron por factores como el limitado acceso a servicios básicos como el agua y alcantarillado y la malnutrición que había en ese entonces. En esa época era poco practicado el hábito de lavado de los alimentos antes de cocinarlos, y ante el problema de limitado acceso al servicio de alcantarillado y recojo de basura, esta era desechada en las vías públicas, lo que creó condiciones ambientales propicias para la propagación de enfermedades. ¿Qué estrategias se debieron utilizar para prevenir las crisis sanitarias del siglo pasado? No existe una estrategia ideal debido a que las pandemias no son previsibles. Se construyen estrategias en ese mismo momento para tratar de contener el daño.
Puede haber errores, sin embargo, ello se debe a distintos factores, tanto de responsabilidad del gobierno como de la población. Lo más importante como sociedad es dar mayor atención a las deficiencias que aún mantenemos en el sector salud. Además, no olvidemos también que debemos estar alerta a los problemas económicos y sociales en nuestro país, porque como hemos visto, estos terminan afectando el sector salud también. Muchas gracias por su ayuda, profesor. ¡Chao! ¡Chao! De nada, Brigitte y Mario. Hasta una próxima oportunidad. El día de hoy hemos visto los distintos factores que influyeron en el inicio y desarrollo de las crisis sanitarias entre los años 1980 y 2000. Sí, hemos visto que por un lado en esa época había una crisis económica que llevó al desempleo y por lo tanto la alimentación se vio afectada. Además, vimos que también había deficiencias en el sistema de salud, porque había limitaciones respecto de la infraestructura hospitalaria, la falta de recursos humanos y el limitado acceso a servicios básicos de saneamiento. También recibimos la llamada de un estudiante de la promo 2021 que nos contó las consecuencias del fenómeno del niño que se desarrolló en 1982. Algunas de las consecuencias fueron que algunas ciudades se quedaron sin agua potable. El exceso de las lluvias generó aguas estancadas. Del mismo modo, carreteras y vías se destruyeron, al igual que muchas viviendas. Además, en 1985 en el Perú hubo inflación, lo que generó que el precio de los alimentos e insumos básicos se eleven. Luego tuvimos las historias de las y los estudiantes de la promo 2021 que nos contaban algunos datos sobre la crisis sanitaria de finales del siglo pasado. Nos contaron que la crisis económica fue tan fuerte que más de 6,5 millones de personas no tenían los medios para consumir el nivel mínimo de calorías. Además, se agravaron diversos problemas nutricionales y el costo de vida se vio aumentado porque la producción agrícola se quedó detenida en zonas rurales. También, la promo 2021 nos habló del crecimiento desordenado de las ciudades, que generó contaminación ambiental y mayor predisposición a las enfermedades, ya que no había suficiente infraestructura sanitaria para todas las personas. También vimos cómo en 1995 teníamos un alto índice de pobreza, estando el 45% de la población en condición de pobreza. Finalmente, que los problemas de saneamiento y falta de hábitos de higiene dieron pie a que se desarrollara el cólera y otras enfermedades en nuestro país. ¡Wow! ¿Qué tal programa el de hoy? ¿Verdad, Promo 2021? Promo 2021. No olviden que lo importante es siempre investigar y conocer los factores que llevan a un suceso. En este caso ha sido la crisis sanitaria de finales del siglo pasado. Y como hemos visto, hay muchos factores que intervienen. Es importante que revisemos e investiguemos nuestra historia porque ella nos permite entender nuestro presente. Muchas de las condiciones ambientales y de salud que hemos visto del siglo pasado se mantienen hasta el día de hoy. La historia nos permite tener una visión más amplia de nuestra realidad y también buscar soluciones integrales a esos problemas. Bueno, Promo, eso es todo por hoy. Espero hayan disfrutado el programa tanto como Mario y yo. Así es, Promo 2021. Que tengan una buena tarde. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Chao!